Pensemos un momento. Cada puente que cruzamos, cada edificio en el que estamos, todos se sostienen en un equilibrio súper delicado. Pero hay una amenaza oculta, una especie de fallo que no avisa y que es, con mucha diferencia, la causa más común de los grandes desastres estructurales. De hecho, se calcula que este fenómeno, uno solo, está detrás de hasta el 90% de todos los fallos en estructuras de ingeniería. Es una cifra, es una barbaridad que nos obliga a mirar esto con mucho detenimiento. Pero ojo, no es lo que una se imagina, ¿eh? No estamos hablando de que el material se parta o se aplaste por el peso. No. Este colapso es otra cosa. Es mucho más repentino y justo por eso muchísimo más peligroso. A esto se le llama pandeo, y es una de las formas más críticas de inestabilidad que existen. Entender qué es y por qué pasa es absolutamente clave en cualquier diseño de ingeniería, ya sea civil o mecánica. Entonces, ¿qué es exactamente el pandeo? Pues en el fondo es un fallo de estabilidad. La mejor forma de visualizarlo es pensar en una regla de plástico. Si la aprietas por los extremos, no se rompe, ¿verdad? Lo que hace es curvarse de repente hacia un lado. Pues eso, justo eso es el pandeo. La estructura no falla porque el material sea débil, sino porque pierde su equilibrio. Y lo que lo hace tan peligroso son sus características. Pasa de repente, sin avisar. El material puede estar perfectamente bien, trabajando muy por debajo de su límite, pero la estructura, como un todo, pierde la estabilidad y se viene abajo. Y claro, esto puede provocar un efecto dominó, un colapso en cadena. Vale, para entender esto bien del todo, tenemos que hacer una distinción que es fundamental y que lo define todo. La diferencia entre que algo sea resistente y que sea estable. No son lo mismo. Esta tabla lo resume a la perfección. A ver, un fallo por compresión de toda la vida es simple. El material se chafa. Todo depende de lo fuerte que sea ese material y punto. Pero en el pandeo la cosa cambia. La estructura pierde el equilibrio. Y esto ya no depende tanto de la resistencia, sino de la rigidez del material. Y sobre todo de su forma, de su geometría. Por eso no avisa, es un fallo de estabilidad, no de fuerza bruta. Y este es el quid de la cuestión. Podemos tener el acero más resistente del universo, pero si con él hacemos una columna muy larga y delgadita, lo que en ingeniería se llama esbelta, va a fallar por pandeo mucho antes de que nos acerquemos siquiera a su límite de resistencia. De acuerdo. Venga, vamos a meternos de lleno a ver cuáles son los factores clave que nos dicen cuándo y cómo una estructura puede llegar a pandear. Aquí la palabra mágica es esbeltez. Y no se refiere solo a lo largo que es algo, es la relación entre su longitud y su grosor. Volvamos a la regla. Si es larga y fina, es muy esbelta y pandea con solo mirarla. Pero un trozo corto y grueso de esa misma regla es casi imposible que pandee, antes lo reventaríamos. Pues ese ratio, esa relación, es lo que mide el riesgo. Y para complicarlo un poco más, resulta que el pandeo no tiene una sola cara. No. Dependiendo de la forma de la estructura y de dónde se apliquen las cargas, puede fallar de maneras muy diferentes. Y esta imagen lo ilustra de maravilla. Hay varios modos de pandeo. El más fácil de imaginar es el flexional, la imagen clásica de la regla doblándose. Pero una viga también puede retorcerse sobre sí misma, como un trapo escurrido. O pueden fallar solo trocitos pequeños de un perfil, lo que se llama pandeo local. El trabajo de quien diseña es, precisamente, prever y evitar todos estos modos. Entonces, si la amenaza es tan compleja y tan silenciosa, ¿cómo se las apañan en ingeniería para diseñar estructuras y que esto no pase? Bueno, pues vamos a ver el proceso que se sigue hoy en día. El proceso, la verdad, es súper riguroso. Primero, se crea un modelo por ordenador de la estructura, un gemelo digital perfecto. Luego, se calcula la carga teórica que aguantaría en un mundo ideal sin fallos. Pero aquí viene lo importante. A ese modelo perfecto se le meten imperfecciones, porque el mundo real, claro, nunca es perfecto. Y al final se comprueba que, incluso con esos pequeños defectos, la estructura aguanta de sobra. Y esto es algo importantísimo. Las fórmulas clásicas de los libros, como la de Euler, son geniales, pero parten de la base de que los pilares son perfectamente rectos y las cargas se aplican justo en el centro. La realidad, obviamente, siempre tiene pequeñas desviaciones. Y para que veamos el impacto real de esto, miremos este gráfico. La caída es brutal. Un pilar teórico, perfecto, aguantaría el 100% de la carga para la que se calcula. Pero uno real, con las pequeñas imperfecciones que son inevitables al fabricarlo y montarlo, puede ver su capacidad real reducida a menos de la mitad. Por eso es vital hacer análisis que tengan en cuenta el mundo real. Todo esto nos lleva a la gran conclusión. Entender el pandeo no es solo un ejercicio técnico para ingenieros. Tiene unas consecuencias en el mundo real que son sencillamente enormes. Las consecuencias son gigantes. Por un lado, la seguridad, porque es un colapso que no avisa.
Por otro lado, la economía, por los costes de reconstrucción, que son millonarios, y sobre todo cambia la forma de diseñar, obliga a pasar de pensar solo en la fuerza del material a pensar en la estabilidad de toda la estructura. Y por ponerle una cifra, la reconstrucción de un solo puente importante que colapsa puede superar tranquilamente los 400 millones de euros, y eso sin contar el caos económico que genera en toda la zona. Pero es que no analizarlo bien también tiene un coste. Diseñar a ojo, poniendo material de más por si acaso, sin un análisis de pandeo riguroso puede suponer un despilfarro de entre el 20 y el 40% del material. Un buen análisis permite afinar, optimizar y ahorrar, sin perder ni un ápice de seguridad. Al final, la gran lección es esta. La ingeniería de hoy en día ya no va solo de fuerza bruta. El verdadero arte, el reto, está en entender la geometría y el equilibrio, en diseñar estructuras que no solo sean fuertes, sino que sean, por encima de todo, inteligentemente estables. Esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? El pandeo es una de esas fuerzas invisibles que dictan las reglas del juego en todo lo que construimos. ¿Qué otras fuerzas parecidas, ocultas a simple vista, estarán ahora mismo dando forma a todo lo que nos rodea?